Hola amigos de Fundación Pacarina Yuyayapac. Bienvenidos a nuestro centro de capacitación. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio sobre la presión hidrostática. Para lo cual vamos a recordar algunas definiciones. Primero, se tiene un objeto sumergido dentro de un fluido homogéneo como este esquema, siendo la densidad del cuerpo igual a la relación entre la masa y el volumen de dicho cuerpo, o también la masa de dicho cuerpo sobre el volumen que ocupa dentro del fluido, podemos ver que este fluido ejerce una fuerza en todas las direcciones sobre el cuerpo y esta fuerza es perpendicular a la superficie de este cuerpo. La presión que el fluido ejerce sobre el cuerpo es entonces igual a una fuerza sobre superficie. Por lo tanto, la fuerza se puede definir como el producto de la presión por la superficie. La fuerza que ejerce el fluido sobre el cuerpo es la misma que ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre la superficie del recipiente. Finalmente, la presión se puede definir como la relación entre la fuerza perpendicular normal que actúa sobre una superficie y el valor del área de dicha superficie, con esta expresión. Presión es igual a fuerza perpendicular o normal sobre el área. Aquí debemos mirar que la presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada o a la fuerza que ejerce el fluido sobre el cuerpo y que esta presión además es inversamente proporcional al área de sección del cuerpo. Ahora bien, si tenemos un fluido que está en equilibrio, podemos decir que cada una de sus partes también están en equilibrio. Miremos este esquema. Aquí tenemos un fluido homogéneo que se encuentra confinado en un recipiente cuadrangular. Colocamos nuestro nivel de referencia en la parte inferior del líquido y de aquí podemos medir una altura Y en la que se encuentra sumergido un pequeño disco homogéneo que tiene un espesor, vemos aquí, de Y. Si nosotros analizamos este disco a mayor escala, podemos ver que este disco está compuesto por un área de sección A, superior e inferior, y un espesor de Y está sometido a algunas fuerzas dentro del fluido. La masa del disco puede ser equivalente entonces a la densidad del fluido por el área y por el espesor, es decir, puede ser equivalente a el fluido que se desplaza al introducir este disco. Por lo tanto, el peso del disco sería igual a un diferencial del peso que está dado por el diferencial de espesor, que sería igual este diferencial del peso a la densidad del fluido por la gravedad por el área de sección del disco y por el espesor del disco. Bien, la fuerza horizontal resultante es cero porque no tiene aceleración horizontal. El disco está en equilibrio en la posición horizontal. Además, las fuerzas horizontales, que son debidas a la del fluido, se ejercen en todas las direcciones y son iguales en el punto horizontal en la posición Y, en todo el plano horizontal en la posición Y. Entonces, el disco tampoco tiene aceleración vertical. Entonces, podemos decir que el sumatorio de fuerzas en Y es igual a cero, está en una posición de equilibrio. Ahora, analicemos nuestro disco, ¿cierto? Y las fuerzas que se ejercen sobre él. Partamos de la ecuación de equilibrio, donde la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Y tenemos que la presión por el área, es decir, la fuerza que se ejerce sobre la cara inferior del disco, menos la presión que se ejerce o la fuerza que se ejerce sobre la parte superior del disco, el área de sección del disco A, que es P más delta P por A, menos la diferencial del peso, que es la fuerza que hace que el cuerpo tienda a sumergirse, es igual a cero. Nosotros reescribimos esta ecuación, vamos a ver que el producto de la presión por el área es igual a el producto de la presión más un diferencial de presión por el área de sección más el diferencial del peso. Si nosotros hacemos la operación matemática correspondiente y reemplazamos la diferencial del peso con la expresión anterior que habíamos
visto para la diferencial del peso, vemos que la presión por el área es igual a la presión por el área más el área por el diferencial de presión más la densidad por la gravedad por el área de sección del disco y por el espesor de Y del diferencial en la altura. Eliminemos el término semejante presión por área. Podemos reescribir nuestra ecuación de la siguiente manera. El área de sección por el área de sección del disco por el diferencial de presión es igual a menos la densidad del fluido por la gravedad por el área de sección del disco por dy, que es el diferencial en la altura. Escribiendo esta ecuación de manera diferencial tenemos que el diferencial de presión con respecto a la diferencial de y es igual a menos densidad del líquido por la gravedad. Y vamos a llamar ecuación. Si P sub 1 corresponde a la presión en la altura Y1 y P sub 2 corresponde a la presión en la altura Y2, con respecto al nivel de referencia que estaba en la parte inferior del líquido, la integral de la ecuación 1 resulta ser integral de la presión 1 a la presión 2 del diferencial de la presión es igual a menos la integral entre Y1 y Y2, que son las alturas, del producto de la densidad, la gravedad y el diferencial de Y. Pero recordemos que la densidad del fluido es constante. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación. Integrando la ecuación 2, vamos a tener que la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2 es igual a menos la densidad del fluido por la gravedad y por el diferencial entre la altura Y2 y la altura Y1 y la vamos a llamar ecuación. Ahora bien, si Y se define como una altura, como una profundidad, y esto depende del nivel de referencia de donde se esté midiendo, la ecuación 3 se reescribe así. Presión 2 menos presión 1 es igual a menos la densidad por la gravedad por la diferencia entre la altura 2 menos la altura 1. Si nosotros definimos que H es una profundidad, entonces la presión final menos la presión inicial va a ser igual a el producto de la densidad del líquido por la gravedad y por la diferencia entre la altura final y la altura inicial o profundidad final menos profundidad inicial. Es decir, que como habíamos cambiado nuestro nivel de referencia, la altura 1 estaba al fondo del recipiente, se convierte entonces en la profundidad final y la altura que estaba en la parte superior ahora se convierte en la profundidad inicial. Por lo tanto, la diferencia de presión medida desde el nivel referencial nuevo va a ser igual a la diferencia de presión que corresponde al producto de la densidad del fluido por la gravedad y por la diferencia de altura y que esto se conoce como presión hidrostática. Entonces vamos a sacar de aquí algunas conclusiones importantes que nos van a servir para poder resolver los ejercicios propuestos. Al interior de un fluido, en todos sus puntos existe presión hidrostática. La presión hidrostática es directamente proporcional a la profundidad bajo el nivel del líquido. La presión hidrostática es la misma en todos los puntos que están a un mismo nivel interior del fluido, es decir, si nosotros trazamos un eje horizontal a cierta profundidad, en todos los puntos a lo largo de ese nivel de referencia o de esa profundidad en el sentido horizontal van a tener la misma presión hidrostática y la fuerza sobre las superficies del recipiente debido a la presión es siempre perpendicular a dicha superficie. Bien, vamos a ver nuestro ejercicio propuesto. Aquí vamos a calcular la fuerza total y la presión total en el fondo de un recipiente. Vamos a ver el enunciado del problema. 3 líquidos inmiscibles se vierten en un recipiente cilíndrico de sección A. Las densidades de los líquidos son ρ, 2ρ, 0,5ρ y las alturas que alcanzan son h, m y n respectivamente. Nos piden, en este caso, cuál es la fuerza que actúa sobre el fondo del recipiente. Nos dicen que si el diámetro del cilindro es 10 centímetros, la altura h 5 centímetros, m 12 centímetros
tiene igual 8 centímetros, nos piden que calculemos la fuerza en el fondo del recipiente cuando tenemos fluidos, una gasolina con un valor de 720 kilogramos por metro cúbico de densidad. Y C, nos dicen que con los datos de las alturas de cada líquido y el diámetro del cilindro del literal B, se determine la presión en el fondo del recipiente si ρ corresponde a una glicerina, a otro fluido, con un valor de 1,26 gramos por centímetro cúbico. Es decir, cambia, en los dos casos tenemos fluidos diferentes. Bien, estrategia de solución. Entonces, recordemos que hay que identificar los datos y las incógnitas del problema. Vamos a revisar, estudiar y entender la teoría y las ecuaciones aplicables a la resolución del ejercicio. 3. Vamos a construir un esquema o un gráfico que represente de la mejor manera el fenómeno propuesto. 4. Vamos a revisar la consistencia de las unidades de las constantes y variables del ejercicio propuesto. Vamos a revisar primero el enunciado. 3 líquidos inmiscibles, es decir, que no se mezclan, se vierten en un recipiente cilíndrico de sección A. Las densidades de los líquidos son ρ, 2ρ y 0,5ρ. Miren ustedes que tenemos como un fluido de referencia que es ρ. El fluido que está aquí, 2ρ, es 2 veces la densidad del primero, y el último fluido es la mitad del fluido de referencia, que sería ρ, que tiene una densidad ρ. Y las alturas que alcanzan son h, m y n respectivamente. Entonces, el esquema que representaría mejor este ejercicio sería este. Tenemos aquí un recipiente cilíndrico donde colocamos, ¿cierto?, los líquidos inmiscibles. Noten ustedes que esto es bien importante porque este es el concepto físico, ¿no? Nosotros vemos que 2ρ sería el fluido más pesado y por lo tanto es el que se va al fondo del recipiente, ¿sí? Y lo vamos a colocar ahí en el fondo y vamos a denominarlo como nuestro fluido 1 y va a tener una altura m. El siguiente que va a estar sobre este, es decir, un poco más ligero, es el de densidad ρ, que vamos a denominarlo 2 con una altura h, y el más ligero, el menos pesado, es el que tiene una densidad de 0,5 ρ, es decir, la mitad del anterior en densidad, y por lo tanto es el fluido que va a estar en la parte superior, que es 3. Tenemos aquí que tiene una altura dentro del recipiente m. Bien, entonces vamos con el primer literal. La primera pregunta es: ¿cuál es la fuerza que actúa sobre el fondo del recipiente? La fuerza total en el fondo del recipiente sería dada, recordando que presión por área, a la presión ejercida por cada uno de los fluidos. Entonces, total sería igual a la presión ejercida por el fluido 1 por el área de sección, más la presión del fluido 2 por el área de sección, y más la presión ejercida por el fluido 3 por el área de sección. Si agrupamos los términos de la presión que ejerce cada líquido, y agrupando estos términos y aislando el término semejante, que es el área de sección del cilindro, la expresión para la fuerza total es esta. La fuerza total va a ser igual a la suma de la presión 1, la presión 2, más la presión 3 por el área de sección del cilindro. Y vamos a nuestro gráfico. Entonces vamos a recordar que la presión hidrostática es igual al producto de la densidad del líquido por la gravedad y por la altura. Entonces la fuerza total en el fondo del recipiente se puede escribir así. Fuerza total es igual a 2ρ, que es el primer fluido, por la gravedad y por m, que es la altura que está dentro del cilindro, más el segundo fluido, que es la densidad del segundo fluido ρ, por la gravedad y por la altura que tiene dentro del cilindro, y más 0,5ρ de la densidad del fluido por la gravedad y por n, y toda esta suma por el área de sección. Agrupando los términos semejantes, la fuerza total se puede escribir de la siguiente manera. Fuerza total es igual a densidad gravedad, a la densidad, fluido de referencia en este caso, por la gravedad y por el área de sección del cilindro,
Todo esto multiplicado por la suma de las áreas de sección con determinados coeficientes. 2 veces m más h y más 0,5n. Bien, entonces ahora que ya tenemos nuestra fuerza resultante, vamos a resolver las siguientes partes del ejercicio. En la parte B nos dice que si el diámetro del cilindro es de 10 centímetros y las alturas son h 5 centímetros, m 12 centímetros y n 8 centímetros, la densidad corresponde a una gasolina con un valor de 720 kilogramos por metro cúbico, determine la fuerza en el siguiente. Entonces vamos a partir de la ecuación que habíamos obtenido en la A. Vemos que aquí solo vamos a reemplazar los datos y tenemos que ver que las unidades sean consistentes. Vamos a utilizar unidades de kilogramos por metro cúbico, es decir, vamos a buscar que todo sea consistente en torno a las unidades de la densidad de la gasolina. 720 kilogramos por metro cúbicos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor de la gravedad, por el área de sección del cilindro, que sería pi por el radio al cuadrado, pero como tenemos el diámetro, lo pasamos de este diámetro a metros, sería 0,2 metros sobre 2 para que sea radio, porque es el diámetro, todo al cuadrado, multiplicado por 2 veces 0,12 metros, que sería m, más 0,05 metros, porque es el valor de h, y más 0,5 por el valor de n, que en este caso es 8 centímetros, 0,08 metros. Esto nos da como resultado que la fuerza total es de 18,29 newtons. Noten ustedes que las unidades son consistentes. Pueden ver ustedes, yo les he dejado aquí para que ustedes revisen, digamos, las operaciones y los valores que van saliendo de cada uno de los parámetros de la ecuación de la fuerza total. Y noten ustedes que aquí vamos a tener metros cuadrados por metro, ¿sí? Y aquí tenemos metros sobre segundos al cuadrado. Si nosotros eliminamos los metros cúbicos que están en esta parte superior con los metros cúbicos de acá, vamos a tener que aquí tenemos los kilogramos multiplicado, en este caso, por metros sobre segundo, que esto es un newton. Ahí tenemos unidades consistentes. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Ahora, vamos a la parte C. Dice que con los datos de las alturas de cada líquido y el diámetro del cilindro del literal B, se determine la presión en el fondo del recipiente correspondiente a una densidad de la glicerina con un valor de 1,26 gramos sobre metro cúbico. Entonces, recordemos que la presión se define como la relación de una fuerza sobre un área. Entonces, para este caso, la presión será igual fuerza sobre área igual a la densidad por la gravedad por la suma de 2m más h y más 0,5n. Es decir, la presión se puede escribir con esta expresión, donde tenemos la densidad de este líquido de referencia, la gravedad por la suma de las distintas alturas que alcanza el líquido, 2m, h y 0,5n. Bien, entonces reemplacemos los datos. Noten ustedes que aquí la densidad de la glicerina ya está estimado a kilogramos sobre metro cúbico para que sean unidades consistentes. Multiplicamos por la gravedad metros sobre segundos al cuadrado y luego reemplazamos los valores de las alturas que ya teníamos, ¿no? Era 2 por 0,12 metros más 0,05 metros y más 0,5 por 0,0 metros. Y tenemos este producto entre la densidad de la glicerina por la aceleración en metros sobre segundo por metro cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener aquí, ¿no? Ustedes, que las unidades que tenemos aquí son kilogramos, metro cúbico, metros sobre segundo, metros. Entonces,
Tenemos que tener en cuenta que la presión va a estar dada en unidades de Newton por metro cuadrado, es decir, fuerza sobre área. Por lo tanto, hagamos la operación matemática, vamos a ver que la operación matemática entre los valores de aquí nos da que la presión va a ser de 4074,84 newton por metro cuadrado. Es decir, ¿qué es lo que hicimos? Agrupamos las unidades para que nos den estas unidades consistentes de presión, que en newton por metro cuadrado es un pascal. Entonces, ustedes miren, vamos a dejar sin topar metros sobre segundo al cuadrado y vamos a eliminar, ¿cierto? De aquí, estos metros con los metros, con el metro de aquí, metros cúbicos para que esto nos quede en metros cuadrados. Entonces, tenemos metros cuadrados y kilogramo por metros sobre segundo al cuadrado, newton. Newtons. Bien, aquí les dejo la bibliografía que ustedes pueden revisar para ir profundizando y analizando de mejor manera todos estos temas sobre la física. Espero que este ejercicio haya sido interesante y que les sirva para sus estudios y les esperamos en el próximo video y resueltos. Y si fue útil este ejercicio que les acabamos de presentar, suscríbanse a nuestra página y denos un me gusta. Nos vemos en el próximo ejercicio resuelto.